Al baño. Ya, vamos a la lista de ahí entonces. Vamos con esto. Ya, mire, lo que vamos a analizar hoy día, yo le dejé un documento en el sitio que es de lectura obligada. El que no lea no pasa. Lo muestro ahí después. ¿Ya? Porque lo que vamos a ver ahora es la parte más técnica referida a las teorías del crecimiento y del ciclo económico. ¿Okay? Por lo tanto, esto no es tanto de bla bla bla, sino de entender teoría económica. ¿Okay? ¿Por qué tenemos que entender teoría económica? Porque un ingeniero comercial, si no entiende teoría económica, debería tener otro tipo. ¿Okay? Y lo digo muy en serio, porque en el fondo son los que van a hacer la diferencia en las empresas. ¿Okay? Y vamos a ver esto. Este es un gráfico para iniciar la conversación del día de hoy con el comportamiento de la variación del crecimiento económico desde el 90 hasta ahora. Si usted se da cuenta, nuestra caída del 2020, un pico hasta 17 y una vuelta hacia abajo. Y ahí está los últimos datos de abril, julio del 2019 hasta julio del 2021. Estuvimos por abajo y vamos de nuevo. ¿Se da cuenta? ¿Por qué saqué este? ¿Cuántos años hay? ¿Cuántos años tenemos ahí? 3. Por lo tanto, si usted se da cuenta, nosotros tenemos estos ciclos cortos. Hay 3 tipos de ciclos que vamos a ver acá, unos que son cortos, otros que son un poquito más largos, que están entre torno a 10 a 20 años, y hay unos muy largos, que fue lo que encontró con Napier, que van entre 47 y 60 años. ¿Okay? ¿Cuál es el nombre del tío? El que dejé es el ciclo económico. ¿Okay? Pero voy a dejar otro. Entonces, la verdad que ahora vamos a analizar para modelar, y tenemos que diferenciar dos cosas: lo que es crecimiento económico de lo que es ciclo económico. Que son dos cosas que, si bien es cierto, tienen relación, pero tienen conceptualizaciones distintas. Cuando nosotros hablamos de crecimiento, estamos hablando de cosas de ese tipo. Por ejemplo, ahí, si usted se da cuenta, esta imagen muestra unos peces. Y esto muestra crecimiento. Esto es un elemento que técnicamente cuando se descubrió no se sabía mucho. Y lo encontró este señor, von Bertalanffy. Este fue el padre de la teoría de sistemas. ¿Okay? Y lo que encontró fue una relación entre talla y edad del pez. Y encontró, la verdad que se ve que puede hacerse en vez de subir bajo. ¿Ya? Y encuentra una curva de crecimiento. ¿Okay? A partir de eso, se empezaron a hacer curvas de crecimiento para distintos tipos de fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, los microbiólogos tienen curvas de crecimiento bacteriano, curvas de crecimiento viral, de parásitos. ¿Okay? Tenemos curvas de crecimiento de los seres humanos. De ahí sale el clásico del padre de la estadística que dijo que la población humana volvía a la mediocridad. ¿Okay? Y eso se debía porque mediocridad significa la mitad. ¿Okay? Y lo dijo a partir de las observaciones que hizo de la gente, se dio cuenta que los hijos de padres pequeños eran más altos y los padres que eran muy altos tenían hijos pequeños. Por lo tanto, siempre había una reversión a la media y a eso le llamó que la población tendía a la mediocridad, digamos. Y eso es lo que quiero. Desde el punto de vista de los modelos económicos, resultan un poco más complejos, pero se han ido clasificando en estas dos grandes agrupaciones: los modelos con tasas de ahorro constante y los modelos de crecimiento óptimo. ¿Okay? De esto hay mucha literatura, hay muchos modelos,
que tratan de explicar el crecimiento, pero también el ciclo. Los de tasa de ahorro constante, lo que nosotros decimos que vamos a tener un ahorro que va a ser una tasa por la renta. Por lo tanto, lo que consumo es la diferencia respecto a la renta. Este es el modelo como clásico y los modelos de crecimiento óptimo, que lo que van a ir relacionando es una porción de utilidad en función de ahorro e inversión. ¿Ya? Estos modelos son bastante más potentes, pero mucho más difíciles de entender. Pero lo que van a relacionar es ahorro y consumo. De esto hay una serie de literatura. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a trabajar con modelos de crecimiento tenemos que partir con ciertos supuestos. Y esto es la base, y vamos a ver con algún grado de más detalle, el modelo de Solow, Swan, que fue el que de alguna manera hizo una diferencia entre lo que se entendía antes en términos de crecimiento y lo que se entendió después. ¿Okay? Por lo tanto, y de hecho los modelos actuales de alguna manera van recuperando ese constructo teórico para poder explicar. Dentro de los supuestos se parte con una tasa de ahorro, que la tenemos que definir, una depreciación, una población y el trabajo. Son las 4 variables sobre las cuales se construyen los modelos de crecimiento. La tasa de ahorro como una proporción, y aquí vamos a entender el ahorro de la siguiente manera. El ahorro es un sacrificio de un individuo o de una economía doméstica que sacrifica consumo presente por consumo futuro. Por lo tanto, ese sacrificio queda representado en un precio, en un valor, en una tasa. Y esa es la tasa de interés. Por lo tanto, la tasa de interés surge a partir de posponer el consumo. Ahora, si yo quiero adelantar el consumo, tengo que pagar el precio de esa anticipación. ¿Se entiende? Por lo tanto, la tasa de ahorro va a dar lugar a cierto tipo de conceptos dentro del crecimiento económico. La depreciación se refiere a que cuando yo voy a entrar en un proceso productivo con máquinas, con equipos, con infraestructura diversa, esos equipos y esas máquinas se consumen en el proceso productivo. Es decir, sufren un desgaste natural en el proceso de producción. Ese desgaste yo lo tengo que reconocer y tengo que reponer ese desgaste para mantener la capacidad operativa y mantener la producción. Y como nación tengo que hacer exactamente lo mismo. Por lo tanto, tengo que considerar cuál es la depreciación que tienen los bienes de la economía. ¿Okay? Por lo tanto, ya podemos ver que el ahorro tiene que ser capaz, por lo menos, de cubrir la depreciación para reponer el activo. Ese es un dato importante. Por lo tanto, el capital que necesito hoy día es el resultado de lo que tuve que reponer más ese crecimiento adicional para producir. Por lo tanto, de esa manera nosotros vamos a entender los procesos de crecimiento. Y la población la vamos a entender como aquella población que tiene que ver con el proceso productivo. Por lo tanto, vamos a usar como sinónimo la mano de obra ocupada, la que quiere trabajar, ¿okay? Como igualdad de conceptos. Y el trabajo, lo que conocemos, personas, con cierto nivel de calificación o cualificación. Por lo tanto, lo que tenemos que obtener son las leyes de acumulación de capital agregado, en el cual vamos a comprender lo siguiente. En los libros de macroeconomía, de Romer y otros, y los macroeconomistas en general, cuando están refiriéndose a usar letras mayúsculas, están usando el volumen total, capital total. Y cuando usamos letras minúsculas, es la expresión per cápita.
¿entiendes? Por lo tanto, la letra minúscula representa el capital, pero per cápita. ¿Cuánto capital por unidad de gente que tengo? ¿Ok? Y si tengo ese puntito, que está aquí, está ahí está total y aquí está per cápita, habla de variación, ¿ok? De cambio. ¿Ok? Por lo tanto, el cambio en el capital per cápita es el resultado de qué? De una tasa por la renta del capital, ¿sí? Menos la depreciación más la población por el capital. O sea, lo que tengo que reponer para mantener el nivel de producción anterior. Y este es el que me tiene que dar esa diferencia. Cuando esto es mayor, tengo acumulación de capital. Cuando esto es menor, tengo destrucción. ¿Ok? La función de producción que nosotros vamos a ocupar es esta, en la cual depende el capital, el trabajo y una letra A que acumula la tecnología y otro tipo de elementos para la producción. ¿Ok? Por lo tanto, estas son las ecuaciones que están acá. En un lado tengo una ecuación de incremento del crecimiento, es decir, cuando yo tengo más ahorro que reposición, tengo un proceso de acumulación per cápita de capital. Es lo mismo que está puesto ahí, solo que aquí está puesto en términos agregados y aquí está per cápita. ¿Bien? ¿Estamos todos ahí? Listo. Por lo tanto, la tasa de ahorro va a ser constante y va a estar dada por esa expresión. Una tasa por la renta es una proporción que yo estoy ahorrando. Delta representa la tasa de depreciación, por lo tanto, lo que yo voy a tener como inversión en un periodo va a corresponder a el diferencial que tengo de capital más lo que debe reponer. ¿Ok? El trabajo es LT, toda esta S y delta van entre 0 y 1, y LT como proporción de la población. ¿Ok? Como proporción de la población que corresponde al ritmo de crecimiento. ¿Ok? Y estos son la primera parte de lo que tenemos. ¿Ok? Lo segundo es que partimos de esto. Esto ya lo vimos en macroeconomía, ¿no? Que la producción es igual al consumo más la inversión o es igual al consumo más el ahorro. ¿Sí? Como eso es igual, la inversión es igual al ahorro. ¿Sí? Hasta ahí, macroeconomía 1, que no hemos hecho nada distinto. Por lo tanto, la inversión yo la puedo representar por esto, va a estar dado por una tasa de ahorro, ¿sí? Por la renta, y eso va a ser igual a una acumulación de capital más lo que tengo que reponer, ¿no? Y esta es mi ley de acumulación. Ahí tengo expresada la inversión y el ahorro. La inversión y el ahorro. Y eso es lo que tengo hasta el momento, no he hecho ninguna cosa más. Por lo tanto, mi ecuación es esta, ¿no? La acumulación del capital agregado es igual a la tasa por la renta menos lo que yo tengo, menos lo que yo tengo que reponer, ¿no? La tasa de depreciación por el capital que hay que reponer. Y esto es ese tipo de cosas, ¿no? Por lo tanto, la inversión es igual a ahorro agregado menos la inversión necesaria para mantener el capital constante. Y esta es la definición. No tenemos nada distinto, ¿no? O sea, lo único que hemos agregado es esto. Es decir, que si yo quiero tener una acumulación de capital, tengo que tener un ahorro agregado y tengo que descontar lo que debo reponer. Y la diferencia es lo que hace realmente que
el capital de la nación aumenta. Capital en términos de maquinaria, de equipos, de todo lo que existe dentro de la frontera del país. Porque estamos hablando de ese tipo de cosas, ¿no? Por lo tanto, ahora tenemos que encontrar esa ecuación de crecimiento. ¿Qué parte de esta? ¿Cierto? Ahora, eso yo lo puedo expresar de esta manera. Es decir, que lo que estoy haciendo es, eso está el término agregado, ¿no? El K agregado, el I agregado y el K agregado, ¿cierto? Por lo tanto, cuando yo divido por la población, lo estoy convirtiendo en per cápita. ¿Sí? Es decir, la razón de esto, lo que estoy haciendo es dividir todo por la mano de obra. Estoy convirtiendo esa cifra en cifras per cápita, porque lo que interesa el crecimiento es el crecimiento per cápita. Me interesa el crecimiento agregado, ¿me entiendes? Es decir, cuando yo comparo los países, yo no comparo sobre PIB agregado, lo que hago es comparar sobre PIB per cápita. ¿Por qué razón? Porque eso me muestra los niveles de riqueza, cuánto le toca a cada uno. Por eso sabemos que Suiza es más rico que China. Pero si vemos los PIB en volúmenes totales, nos vamos a dar cuenta que el volumen del PIB de China es esto y el de Suiza es esto. Pero en términos de lo que le toca a cada uno dentro de ese país, a los suizos les toca esto a cada uno y a los chinos les toca esto. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que pasa? Porque Chile tiene uno de los PIB per cápita más altos de América. Es decir, lo que se reparte acá es bastante más que lo que se reparte en otra economía, por ejemplo Argentina. O sea, si tomamos el volumen total, que es lo que normalmente se toma en la prensa argentina cuando se quiere comparar con Chile, y los economistas lo corrigen, toman el PIB total, que es esto, y el de Chile es esto. Claro, pero yo tengo 35 millones y este otro tiene 18. Pero cuando se divide per cápita, ¿se considera la proporcionalidad? ¿Qué cosa? En este caso, por ejemplo, si tomamos el PIB agregado de Chile y lo dividimos en per cápita, estamos distribuyéndolo equitativamente y no proporcionalizado a que cada uno, obviamente, dependiendo del per cápita, cada uno tiene más o menos. No, si ese es un promedio. Por eso, pues es un promedio, entonces no es tampoco real. Porque obviamente apunta, no es real. Pero el otro tampoco es raro. Menos real aún, más manejado. Se entiende porque en el fondo el que Sí, lo que pasa es que tú... Veamos lo siguiente, te lo planteo de otra manera. El cuenta kilómetros del automóvil. ¿Es una medición real? no, porque esto las industrias hacen que tenga más para que uno... No, porque en el fondo aquí lo que te dice, te dice el consumo por kilómetro, pero no te dice cuánto consumiste en cada tramo. Claro. Por lo tanto, es un valor igual simple. ¿Por qué me sirve? Para saber cada cuánto tiempo tengo que llenar el tanque. Claro. Bueno, el PIB es eso. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo lo hacemos real? Bueno, cuando hacemos el índice de desarrollo humano, que sigue está en el 43. Y el resto está de ahí hacia atrás. Y ese mide más 2. Perfecto. ¿Ok? Por lo tanto, para el crecimiento usamos PIB, que es uno de los 3 componentes que tiene el índice de desarrollo humano. Es decir, no hay país que tenga un PIB bajo y tenga un índice de desarrollo humano alto. Sí tenemos países que tienen un índice de Gini muy bueno, pero son todos pobres, Afganistán. ¿Ok? Y eso es de ese tipo. Por eso el indicador hay que tomarlo con la medida justa de la interpretación. ¿Esto muestra riqueza? Sí. ¿Muestra riqueza por país? Sí. Y si mido la riqueza por país, me interesa la riqueza distribuida por los habitantes de ese país. Después puedo ver la distribución de la riqueza, que son otras mediciones. ¿Ok? ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que estoy haciendo? Convirtiendo esta cifra en cifras per cápita. Por lo tanto, aquí tengo la renta per cápita. Recuerda que esto lo hacemos por paridad de compra, igual después, ¿no? El PIB por paridad de compra. ¿Qué significa eso?
que este PIB cuánto compra de canasta de bienes aquí o en otro país, ¿sí o no? Y en esa comparación, la generación del PIB nuestro, en vez de bajar de 15.000, sube a 22. Es decir, podemos comprar más bienes con los 15 que otro país que compra lo mismo con 20. ¿Se entiende? Por lo tanto, vamos a tener comparaciones. Por eso que el crecimiento económico se mide en términos per cápita. ¿Ok? Esa es la medición. Y esa medición la tenemos que conocer como es, para no caer en interpretaciones que el indicador no da. ¿Ok? Eso es un tema importante. Por lo tanto, miren, eso que está ahí lo dividimos todo por L, ¿no? Para convertirlo en per cápita. Este sobre S es la renta per cápita. Este sobre S es el capital per cápita. Por lo tanto, ¿cuál me falta? S. Por lo tanto, ¿de dónde parto? Yo sé que K sobre L es el capital per cápita, ¿no? O capital per cápita. Capital per cápita, si yo saco el logaritmo, me queda esto. Si luego hago la diferenciación, tengo esto. Si hago la diferenciación, ya me aparece la tasa de variación sobre el capital. Dividiendo el capital, tengo este valor por el siguiente y este valor por el tercero. Luego, ¿qué es lo que hago? Solo un reordenamiento. Quiero que pase ahí multiplicando eso acá. ¿Sí o no? Sí. Y esto acá. Después, ¿qué es lo que tenemos? Volvemos a separar. Y acá lo que vamos a hacer es ese K per cápita y ese K agregado, por lo tanto no lo puedo simplificar. ¿Y qué es lo que hicimos? Acá esto es el valor. Si hacemos exactamente lo mismo, en este caso, este valor yo lo puedo reemplazar por el que corresponde, ¿no? Es ese. Por lo tanto, ¿qué hago? Elimino esos dos y me quedo por ese. Separando ese, y queda KT más N, que es la población, por el capital per cápita. Luego, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy reemplazando? Y estoy reemplazando los valores que tengo. Primero ahí tengo S por S, ¿no? S por I. Ahí está. S por K. Ahí. Por lo tanto, ahí lo tengo, ¿no? Y eso da la ecuación que es la ecuación fundamental del crecimiento. ¿De qué depende la ecuación fundamental del crecimiento? Entonces, ¿de qué depende el crecimiento? Este es los modelos neoclásicos. ¿Ok? El crecimiento va a depender de un ahorro menos una reposición. Por lo tanto, ¿cuánto crece el capital? Lo que yo soy capaz de ahorrar, restado lo que hay que reponer para mantener la capacidad productiva. Por lo tanto, aquí ya tenemos la tasa de ahorro, tenemos ese monto per cápita, cuánto toca por persona, y luego aquí tengo mi tasa de crecimiento de la población y la depreciación y el capital que regresa. Y esto es el modelo. Quise mostrar esto, porque esto fue lo que le mostré al comienzo. Es decir, esto de acá tiene un desarrollo matemático, eso es lo que quiero que quede en la cabeza. Y viene de acá. Situamos que es lo que íbamos a entender como la tasa de ahorro, la depreciación, la población y el trabajo. Y el trabajo era una razón, ¿no? Es una razón entre el trabajo, el cambio
agregado sobre el trabajo agregado. Este es el cambio del trabajo agregado. El 1 menos el 2, digamos, ¿no? Y este está dividido por el 1, por ejemplo, si es el anterior. Y acá tienen la tasa de cambio de la población. Por lo tanto, ¿qué estamos ocupando? Tasa de cambio de la población, estamos incorporando la depreciación y estamos incorporando el ahorro. Y eso, a partir de estas ecuaciones fundamentales macroeconómicas, llegamos a sacar la ley de acumulación del capital, que es la más sencilla, y luego la ecuación de crecimiento. Por lo tanto, ya con esto tenemos una ecuación de crecimiento para poder explicar. Esto se hizo en 1950. Hasta, por esa época, hasta el momento no teníamos ninguna forma de estimar crecimiento. Entonces había mucho de conversación, mucho de que yo creo, yo pienso, y con algunas estimaciones de lo que corresponde. Teniendo esto, ya empezaron a entender cosas. Cuando yo les dije al comienzo de la clase de esto, de la anterior semana, yo les dije, mira, hay unas ecuaciones que se refieren a estos enfoques económicos que fueron latinoamericanos y otras teorías de crecimiento. Bueno, estas eran las teorías de crecimiento y estas mayoritariamente se hicieron y reflejaban el comportamiento de la economía norteamericana y de la economía europea, cuando uno hace el análisis a través del tiempo. Pero cuando veníamos a economías como la nuestra, esto ya no funcionaba bien. Pero no era por el tipo de definición, sino que por el tipo de variable. Y esto es el resumen. Tengo mi tasa de ahorro, la depreciación, la población que es igual al trabajo, y aquí tengo la tasa de crecimiento. Con la ecuación agregada, y estamos trabajando con el modelo de producto, de producción, de capital, trabajo y tecnología. ¿Okay? Bueno, esto dio lugar a la conceptualización que hizo Solomon. Y aquí empieza Solomon. Esta es la aportación que hizo. ¿Okay? Por lo tanto, lo primero usó los modelos, usó las definiciones que ya estaban. La definición de ahorro, de inversión, la de población y de la de tasa de crecimiento de la población. Pero estableció otros elementos adicionales. Y aquí aparecen los rendimientos constantes de escala. Que lo que estableció Solomon en esto, que si tú multiplicas por cualquier factor, la fórmula, ¿qué fórmula es esta? La fórmula de economía esta, esa. ¿Qué fórmula es esa? Una fórmula como macroeconomía, pero... ¿Cuál es? Ya, pues los comerciales. Porque que yo soy industrial y le pregunto, ¿y cuál es la... ¿De la ¿qué productividad? fórmula es esa? ¿Productividad o producción? No me acuerdo. Esta es la de Cobb Douglas. ¿Cómo fue? De Cobb Douglas. Ah, sí. Ah, Ahora sí. se la aprende para que no, Sí, Cobb Douglas, sí. no pase vergüenza. ¿Ok? Esta es la tasa del modelo de producción de ¿No Cobb te Douglas. acuerdas? Y ese es el que está diciendo ahí, es el que está usando de esa manera. Dice que hay rendimientos constantes Sí. del campo. ¿Verdad? Tiene ¿Ok? razón. Esa es una característica que tienen estos modelos. Es Cobb Los Douglas como rendimientos son C-O-B-B-B. decrecientes de escala. ¿Qué quiere decir esto? Que la productividad marginal del capital es positiva. Pero cada vez es menor. Y eso viene del principio que tenemos de los marginalistas, ¿no? Se cumplen las condiciones de nada. ¿Qué quiere decir esto? Que la productividad marginal de los factores va a tender a cero cuando un factor tiende a infinito y a la inversa va a tender a cero cuando el otro tiende a infinito. Esas son las condiciones de nada, que son restricciones puestas sobre el modelo. Esto va a determinar muchas cosas en el modelo de Solomon. ¿Okay? Por lo tanto, ahí ya tenemos un elemento. Por ejemplo, y esto tenemos que tenerlo claro antes de seguir.
yo le digo, en una economía planificada, en la que fijas precios, ¿puede haber cálculo económico? Sí y no, ¿por qué? En una economía planificada, sí podría. ¿Qué necesita para hacer cálculo económico? Cualquier cálculo económico. Como la variación. ¿Qué necesita para hacer cálculo económico? ¿Qué variable? ¿Qué variable? ¿Puede hacer cálculo económico? Para hacer cálculo económico, ¿qué necesita? ¿Qué necesita para hacer cálculo económico? Bien, averigüen, ¿ok? Averigüen eso porque eso es fundamental. Eso es fundamental. ¿Qué necesito para hacer cálculo económico? Ya, búsquenlo en internet, ¿qué dice? ¿Qué necesita para el cálculo económico? Ya mientras lo busque yo paso lista. Ya Araya, Torga, Ayala, Cid, Contreras, Díaz, Espinosa. Espinosa, sí. Ya. Espinosa, Fabián, Farías, Garrido, Hinojosa, Gustavo, Jara, Leodín, Presente. Mendoza, Monsalve, Sagredo, Salgado, Presente. Trincado. Trincado, listo. Ya. ¿Qué necesito para hacer cálculo económico? Por lo tanto necesito cantidad y precio, ¿no? Necesito cantidad y precio. Por lo tanto, la cantidad yo la puedo sacar, ¿sí? Pero si los precios los fijo, pierdo la señal del mercado del precio. Por lo tanto, si tú estás fijando los precios, ¿revelas el valor de las cosas? O sea, ¿puedo saber el valor de las cosas a partir de precios fijados? No, voy a saber la consideración del que lo fijó. ¿Me entiendes? Por lo tanto, no puedo tener cálculo económico. Porque el cálculo económico parte de lo que se verifica en las transacciones, en los intercambios. Por lo tanto, si los intercambios están contaminados, cualquier cálculo que hagas tú va a estar contaminado. ¿Okay? Eso es importante porque tiene que ver con los valores en el margen. ¿Cuánto vale la unidad adicional? Si el precio está fijado. ¿Cuánto vale el precio? O sea, perdón, ¿cuál es el valor o el precio de la producción en el margen? ¿Cuánto vale la unidad adicional? Ese tipo de cosas lo tienen que resolver. Por ejemplo, tienen que fijar precio. ¿Cómo fija precio? Si me dice costo más margen, váyase a contador auditor. Porque no es eso, ¿me entiendes? No? ¿Por qué razón no puede fijar el precio de costo más margen? Alguien que me dé una idea, ¿por qué no puede fijar el costo más margen? ¿De qué depende que te compren algo? ¿De qué depende?
¿De qué, perdón? de la demanda. ¿Y de la demanda qué significa? O sea, lo que la gente quiere adquirir, o sea, un tiempo determinado. Por lo tanto, el precio lo fija la gente que compra, no lo fija el que vende. ¿Cómo el fabricante entonces coloca el precio? ¿Cómo? ¿Por qué hay unos bienes que no cuesta mucho hacerlo y tienen un valor o un precio tan alto y otros tienen un precio tan bajo? Por ejemplo, una cirugía cardíaca con circulación extracorpórea en el hospital, hay quienes enfrentan un precio de cero. ¿Por qué vale cero? No pagó precio. ¿Por qué alguien compra una pintura y paga $1 millón? Por el valor agregado que tiene el producto, el valor que tiene el producto en sí. ¿Qué valor agregado tiene la paloma en Picasso que se vendió en Nueva York en $1.200.000? Creo que fue posicionamiento relacionado con los años, la historia, el prestigio que tiene el pintor, etcétera, la técnica. Pero, ¿pagarías $1 millón? Si sé que lo voy a poder vender a $1.200.000, No, la pregunta es súper simple, ¿lo pagas? Grande. ¿Por qué pagas por un reloj 4 millones, 6 millones, 8 millones? estatus. Y un reloj que acuerda, ni siquiera es digital, un Omega, por ejemplo. ¿Por qué pagas eso? O un Cartier de las mujeres, 5 o 6 millones. Por la materia prima. ¿Ah? Por la materia prima. Es por el nombre de la marca que está reconocido. No solamente el estatus. El posicionamiento de valor. Porque una joya de oro hecha por este artesano y la misma joya de oro hecha por el artesano de allá, esta vale 100 y esta vale 2. Valor agregado. ¿Ah? ¿Cuál es el valor agregado? El nombre del expresor. El nombre de la marca. ¿Cuál es el valor agregado? A ver, ¿qué es lo que es valor agregado? Vamos resolviendo ese tipo de cosas, porque tenemos que tener claro. ¿Qué es lo que es valor agregado? Si estoy fabricando sillas de metal, ¿ya? ¿Cuál es el valor de la silla de metal en el proceso productivo? Vamos a esto, porque esta cosa normalmente a veces en pregrado se pasan así como muy lento, pero después tenemos problemas porque tenemos que entender bien esta cosa. La silla de metal. Esa es la silla. ¿Sí? Y pongámoslo aquí uno más, vamos a colocar la explotación. La mina. Ya. Es decir, la mina, ¿qué es lo que tuvo que sacar? El metal. Después, ¿qué es lo que viene? La fundición. Después de la fundición, una manufactura de los fierros, ¿no? O sea, esta fundición te tiró barras. Y tú que lo que haces aquí, bueno, que dimensionada. Y después acá, una manufactura 2, ya pongamos, para no pensar tanto. ¿Sí o no? Por lo tanto, hacia allá hay agregación de valor, ¿no?
Por lo tanto, y aquí la tierra la moliste, extrajiste el mineral lo más que se puede, aquí lo calentaste y lo depuraste, luego aquí sacas un valor en bruto, uno más fino, y finalmente aquí cortas las dimensiones de los tubos, ensamblas con los plásticos, más lo otro y armaste la fila. Y aquí tuviste un diseño. ¿Quién fija el precio, Gina? ¿Quién fija el precio de la tonelada de fierro? ¿Quién fija el precio de la tonelada de fierro? Se le extrae, ¿no? Se le extrae que pone el precio de lo que lo vende. Ah, Ese. Porque si llega el momento que a nadie le interesan las sillas de metal y el fierro se puede usar solo para las sillas de metal, claro, sí, solo ¿qué para precio esto, tiene? No, ¿Qué valor tiene para el dueño de la mina? ¿Qué valor tiene? ¿Qué valor tiene? Por lo tanto, ¿quién fija el precio acá? El que está, la industria que está más cerca del cliente. Por eso que nosotros aquí tenemos el precio del cobre. ¿Quién fija el precio del cobre? No cuánto cuesta fabricarlo acá. Por lo tanto, el costo por margen te sirve para fijar precio. No, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve saber el costo? Para la decisión de producir o no. ¿Entro al mercado o no? Y esta forma de analizar los precios, que para los comerciales es tan simple, la mayoría de la gente no entiende, por ejemplo, por qué cuando el precio del cobre sube, empiezan todos los piscineros a irse a las minas a sacar cobre. Porque escasea la mano de obra de la gente que trabaja en la construcción y se va a las minas. ¿Por qué razón? Porque de aquí para acá empezamos a pagar más. ¿Sí? Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que cada una de estas fábricas que están encadenadas, estas industrias, están agregando valor. Pero el valor que agregan es sobre el uso en la etapa siguiente de producción. Es decir, esto valora ese bien de esa manera, ¿sí o no? Ahora contésteme lo del reloj. ¿Cuál es el valor agregado? Ahí es cuando nuestros colegas no tienen idea cómo contestar. ¿Por qué? ¿Por qué le digo yo eso? ¿Por qué está pensando en tiempo? El valor agregado que le puse al reloj. ¿Cuál es el valor agregado que le puso al reloj? Por ejemplo, Hinojosa paga 6 millones de pesos por el reloj. Astorga paga 200 lucas. ¿Cuál es el valor agregado para 200 y el de 6 millones? ¿Le dio usted el valor agregado? Entonces, ¿dónde está el valor? Según mi Ministerio de Hacienda dice que el valor adicional que tienen los bienes y servicios al ser transformados durante el proceso productivo. Pero explíqueme, ¿por qué es 200 y por qué es 6 millones? ¿Cuál es el valor agregado en el proceso de transformación? El estatus. ¿Ah? El estatus. Pero se lo doy yo, se lo dio usted. Se lo da la conferencia.
pero pagaste 200. Ah, pero el mismo pensé que era un igual, pero no olvidate. Es el mismo producto. Mismo producto. Ahora, ¿por qué pasa esto? Mire, hagámoslo con algo más real, porque usted cree que esto puede ser mentira. ¿Sí? Mire, cuando en Chile hay conciertos, cuando el mismo concierto se hace en Argentina, ¿dónde se paga más? En dólares. Que por ejemplo, yo No, pero contéstame ahí, ¿dónde? ¿Y por qué pagan en Chile mucho más que lo que pagan en Argentina? ¿O en Perú? Es el mismo cantante. claro, Por lo tanto, Yo pensé cantó que- lo mismo. Si quieres lo hacemos con una cantante conocida, Laura Pausini. Cuando estuvo en Chile cobró, en Perú cobró y en Argentina cobró menos. Porque allá cobró menos, en Argentina menos y en Chile más. Es el mismo producto, ¿no? O sea, no cambié el producto, o sea, eran los 6 millones y eran 200 lucas. Pues muy adquisitivo de la nación. ¿Será eso? Y porque el peso argentino está muy devaluado. No, estamos hablando en términos de dólares. sí, porque eso estamos. Estamos hablando en términos de dólares. Esta cuestión que causó problemas, ¿no? Cuando hicimos esto. Sí, ¿Sí? Lo estoy haciendo a moneda comparable, dólares. claro. Estamos interesados. No, los chilenos pagan más dólares por ese tipo de cosas que los peruanos y los argentinos. Porque puede ser que aquí hay más posibilidad de tener más dólares que los otros dos países. Porque en Estados Unidos se paga menos que acá. Por lo mismo. Cosa de gusto. No. ¿Especulación? No. Esa es la respuesta fácil. Esa es la del diario. La del diario. ¿Mm? Es por lo que acaba Yo de pienso decir también el como señor. con el tema de gusto Yo también. siempre tengo la Por razón. ejemplo, si el grupo de aquí tiene más fanáticos. Porque la gente acá valora más ese bien que en los otros países y está dispuesta a pagar más. Yo como productor no le di valor agregado. No le diste valor agregado. Por lo tanto, no está correcto. Del todo, ¿entiendes? No quiere decir que esté mal. Pero el valor agregado no se lo diste tú. Por lo tanto, el valor, ¿dónde está, Diana? ¿Dónde está el valor agregado? El valor agregado de lo que acabamos de ver está en la cabeza de la gente que hace esa valoración. Sí. Qué cuático. Por lo tanto, no depende del productor. El productor va a hacer una investigación de mercado Sí, claro. para saber cuánto están dispuestos a pagar. ¿Entiendes? Y a partir de eso dice, mis costos dan, sí, el margen es bueno, sí, y listo, voy. Por lo tanto, eso explica por qué alguien paga 1.200.000 por una pintura que es un montón de pixelazo, ¿ok? Y la otra persona que paga por un concierto, más aquí que en otro lado. Eso tiene que ver con los gustos y preferencias. Es decir, por la disposición a pagar de la gente. Y la disposición a pagar de la gente revela lo que valen las cosas para usted. ¿Me entiendes? Por lo tanto, los precios que muestran lo que valen las cosas para la gente que está. Son muy consumistas. No, no tiene que ver con eso. No tiene que ver con ser consumistas o no consumistas. Tiene que ver con las valoraciones individuales de cada cual. Miren, cuando uno toma un curso en una universidad encopetada en Chile, no le voy a decir cuál es. ¿Por qué lo hace? No. La red de contactos. Por la red de contactos. Pero esa red de contactos no te la da la universidad. Tú mismo. Es decir, tú tienes que fabricarte esa red de contactos. Porque tú puedes ir ahí
Y pasas y fue gasto total. Y fue gasto total, no recuperaste nada. ¿Me entiendes? Ahora, ese tipo de cosas tienen un valor. Entonces la gente dice, bueno, yo voy a hacer mi MBA aquí y voy a pagar 25 millones. O pago 25 millones por un diplomado. ¿Y por qué la gente paga 25 millones por un diplomado? Que el curso ese mismo lo puedes tomar en España en línea, en tu propio idioma, y aprendes lo mismo. Porque en ese lugar van a estar esos profesionales que te dan la red de contactos para llegar a tu vida. Porque los que están ahí, primero son todos directores de empresa, o sea, no hay ningún gerente. O sea, no hay ningún peor. ¿Me entiendes? Son puros dueños. ¿O no? Y ese es un diplomado de gobernanza. ¿Y en qué consiste ese? Te dan clase acá, pero claro, ¿por qué es caro? ¿Por qué es caro? Que a veces los mismos que van a dar. No, porque resulta que tú entras en ese círculo y tienes una clase en Santiago, la otra la tienes en Ginebra, la otra la tienes en Nueva York, la otra la tienes en un país asiático. Total que todo el diplomado consiste en una semana de clase en distintas economías. ¿Y eso por qué tiene que ser así? Porque en cada lugar donde están armando redes de contacto para negocios. Pero a la vez sumar que estos lugares específicos de los que estamos hablando, no sé, Adolfo, la Andes o determinados lugares específicos, ellos también se dedican como proveedor de servicios a identificar las variables que busca el más competitivo. Claro, porque además se lo ofrecen a cierta gente, no a todos. Y de hecho una vez va y dice que miran en tu empresa es la que está allá. No, pero bien, venga nomás. Espere la carta. Se quedan hasta que se ven raíces para que la carta llegue. Después dicen, lamentablemente no pudimos considerarnos en esta oportunidad. No, te dicen con el perfil, si tampoco son pelotas. Lo que quiero que entendamos es la capacidad que tienen las personas de generar valor. Una parte es en la empresa y la otra está para calzar con lo que la gente quiere. Por eso que la gente elige cosas distintas. Entonces, cuando nosotros hacemos planes de marketing generalizados, hoy día tienen fallas, porque la gente quiere cosas anichadas. Pero de acuerdo a los gustos y preferencias de ese individuo, lo que está dispuesto a pagar. Y no otra cosa. Entonces, ¿qué hago yo? Los costos me sirven para decidir si entro al mercado. Y tengo que saber en qué parte de el artículo que les dejé trata de esta cosa. Crear. Porque usted tiene que saber cuándo estamos creando valor. ¿Okay? ¿Cuál es el proceso de creación de valor real en el crecimiento económico, en el ciclo económico socioeconómico? Y eso explica gran parte de las cosas que nosotros tenemos hoy. ¿Okay? Mire, vamos a ver esta cosa. Esto hizo lo mismo, mire, partió de las mismas dos ecuaciones y llegó a una tasa de crecimiento del capital en donde ahora el S, la tasa de ahorro, va a afectar toda esta ecuación. Es decir, va a afectar la tecnología, el capital y el trabajo, y vamos a tener que descontar lo que necesitamos reponer para producir. ¿Okay? La misma cosa se hace per cápita y finalmente encontramos la ecuación fundamental de solución. ¿Qué es lo que considera el solución respecto de la de crecimiento general? Que tenemos la tasa por la tecnología y el capital, por el cambio de la población y la tasa de depreciación. Acá, lo que nosotros estamos viendo, esta es la ecuación de crecimiento. Y esta ecuación de crecimiento, uno puede graficar estas curvas.
Y así empieza la interpretación interesante. La línea verde lo que muestra es la depreciación, más la población. Por lo tanto, tiene esa recta. Esta azul, esta negra o azul, es la función de producción. Y esta es la función de ahorro. Por lo tanto, si esto es ahorro, ¿ok? Esto que está aquí, y esto que está acá, ¿qué es lo que es? Esto es ahorro, ¿no? Y esto es consumo. Por lo tanto, aquí tengo consumo y tengo ahorro. Y la suma de todo esto es producto. ¿Sí? Por lo tanto, acá se da una cosa interesante, que cuando yo tengo el ahorro, ¿dónde lo tengo por aquí? Este ahorro va a ser igual a lo que tengo que reponer, significa que ahí tengo un crecimiento cero. Por lo tanto, cuando la tasa o cuando el crecimiento del producto va por encima de la tasa de ahorro, o sea, del ahorro, voy a tener un consumo y voy a tener una inversión. Cuando la tasa de ahorro se encuentra en ese punto, antes tengo acumulación de capital y después de ese punto, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es más grande desde ese punto de lo que tengo que reponer o lo que estoy ahorrando? Por lo tanto, lo que tengo aquí es ahorro por debajo del nivel de la reposición. Por lo tanto, aquí quiero que tengo crecimiento de crecimiento. Por lo tanto, lo que nos dio este modelo es justamente poder diferenciar cuándo estábamos con crecimiento y cuándo estábamos sin crecimiento. Y cuando estábamos sin crecimiento, esto se llamó el estado estacionario. Este es el estado estacionario, en el que el crecimiento es cero. Y este modelo que dice que en el largo plazo no hay crecimiento. Pero sí hay crecimiento cuando tú partes de acá. ¿Ok? Por lo tanto, esta cosa, este modelo es importante. ¿Por qué razón? Porque da dos conceptos interesantes. Uno, la ausencia de crecimiento a largo plazo y la otra, la conversión. En este caso, tenemos que la tasa de crecimiento del producto va a ser igual al ahorro que tienes menos lo que tienes que ahorrar. Y esa es la regla que se da justo en este punto. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos aquí es consumo, aquí inversión. El mismo modelo que hacemos. Ahí está lo que tengo como ahorro, ahí tengo lo que está como producción y esa línea es la depreciación. Por lo tanto, cuando estoy aquí y hago un gráfico de capital, y esta es la depreciación y esta es el ahorro. Llega un punto en el que tengo ese mismo concepto. Por lo tanto, cuando estoy con el ahorro por sobre la depreciación, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Si este ahorro es más grande que este, tengo crecimiento del producto. Si esto es más grande que eso, estoy acá. Tengo decrecimiento del producto.
Esta es la economía cuando cae y la economía cuando está en crecimiento. Ese punto que está ahí, es ese. ¿Ya? Y ese viene con la regla de oro. ¿Qué es lo que significa la regla de oro? ¿Cuánto debería ser el estado estacionario que nosotros deberíamos decir? Es que maximiza el consumo, porque el consumo maximiza el bienestar de la gente. Por lo tanto, si eso es así, encontramos un valor alfa que va a ser igual a la tasa de ahorro. Por lo tanto, teniendo ese hecho, nosotros no tomamos el valor aquí como en la ecuación anterior, sino ¿dónde es máximo el consumo? En el punto donde la depreciación y el ahorro son iguales. En ese punto, el consumo es máximo. Por lo tanto, el bienestar de la población es mayor. Por lo tanto, aquí es cuando no hay crecimiento económico. Esta era una de las cosas que decía el modelo de Solution. El problema de esto es, primero, que existía un problema de que el crecimiento a largo plazo tenía que situarse ahí, es decir, no hay crecimiento, cero. Entonces, ¿qué es lo que ocurría con los países? Que los países, cualquiera sea, podrían partir por acá, y lo único que hacía era situarse en un punto de esta línea, pero al final se iba a demorar más o menos y iba a tener crecimiento cero igual. ¿Okay? Uno dependía de las dotaciones con las cuales partía. Esto explicó durante algún tiempo, por ejemplo, la evolución de la economía de los países desarrollados. ¿Okay? El modelo que vamos a ver mañana es el modelo acá, y vamos a entrar con los ciclos económicos. El modelo que acabo de mostrar es el modelo de crecimiento exógeno, en el cual la única forma de crecer es vía tecnología, pero no por aumentos de recursos humanos. Mañana lo vamos a analizar un poco más, este modelo en términos de interpretación, y lo vamos a contrastar con el modelo acá, este modelo de crecimiento económico, en el que este sí explica que hay crecimiento dentro de la economía dependiendo de los sectores. Por lo tanto, tenemos que entender el modelo de Solution, porque es la base sobre la cual se construyeron ya. Se han construido prácticamente todos sobre estos mismos modelos. Se construyó, ¿okay? Unos son de crecimiento exógeno y otros de crecimiento endógeno. Vamos a ver uno de cada uno, el característico del inicial, que es el de Solomon, y el de Rebelo, que es el más fácil. No vamos a ver el de Robert. Pero con esto ya vamos a tener la idea de qué depende el crecimiento. Y con el texto que vamos a leer de ciclo económico que tiene ahí, vamos a entender algo complementario a esto. Vamos a entender las apuestas que hacen cada país. Sobre todo en el texto que tienen para leer, que explica gran parte de la crisis del año 2008 y está explicando mayoritariamente lo que pasa. ¿Okay? Bien.